¿Se acuerdan que quedó sin ver, que yo les he dicho que vieran, tratasen de trabajar ustedes en sus casas los prácticos de procedimiento de selección y de proceso? Y que los primeros minutos de hoy los íbamos a destinar a ver si tenían alguna duda al respecto. ¿Tienen dudas? Tengo que inferir que no tienen dudas. ¿Me pueden contestar, por favor? Hacemos entonces Chicos, la doctora les ha pedido que prendan la cámara también, por favor, si es posible. No, pasemos Participen de la clase. Pasemos a... No hay consultas en el chat tampoco. Bueno, pasemos entonces al tema relativo a la clase de hoy. Hoy hay dos temas que son obra pública, que es una especie de contrato administrativo que es bastante importante desde el punto de vista de que involucra importantes erogaciones del Estado. Entonces está rodeado de una serie de formalidades. Además, tiene la importancia o la relevancia de que son obras muy importantes, valga la redundancia. Entonces, insumen mucho tiempo la ejecución de esas obras públicas, lo que implica que está sujeto a ciertas eventualidades, acontecimientos futuros inciertos que determinan que estén previstas medidas para procurar garantizar la continuidad de ese contrato, pese a esas posibles situaciones imprevisibles y sobrevinientes a la celebración del contrato. Eso es lo que tiene de importante obra pública. Tienen que verlo, por supuesto, la Ley de Obras Públicas de la Nación y de la provincia, para ver esas particularidades que determinan que el régimen jurídico tenga esas ciertas aspectos diferenciales en la regulación. A eso apunta el caso que está propuesto en el aula virtual de obra pública. El otro tema es otro tipo de contrato, que es el empleo público. Bueno, no sé si es contrato. Sí, en principio... Es sui generis, pero en principio la mayoría de la doctrina ha sostenido, y la doctrina de la jurisprudencia de la Corte, que la categoría jurídica que se le aplica es la de un contrato administrativo. Inclusive en aplicación de Luis Variandi, hay un caso guía que ustedes van a ver, que bueno, es muy interesante, pero la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aceptado y ha receptado la aplicación de la categoría del contrato administrativo a la relación de empleo público. Más allá de todo, nosotros hablamos en el ámbito de la cátedra de relación de empleo, de relación jurídica de empleo público, ya que hay obligaciones jurídicas y legales para ambas partes de esa relación. Y obviamente obligaciones que pueden ser exigibles y que son exigibles por cada uno de los sujetos que se encuentran en los extremos de esta relación jurídica. Y derechos en cabeza de la gente. Absolutamente. Obligaciones y derechos de ambas partes, es así. ¿Qué es lo más importante que tiene el empleo público? Es la primera categoría que ustedes no pueden obviar, es el derecho a la estabilidad, que es de jerarquía constitucional, tanto en la nación como en la provincia. La estabilidad del agente público, del empleado público, que es una estabilidad diferenciada con respecto a la que se predica del trabajador del ámbito del derecho privado, del derecho laboral. Si ustedes leen el 14 bis de la Constitución, van a ver que dice estabilidad del empleado público y protección contra el despido arbitrario. Lo que implica una cierta, un plus, si se quiere,
de protección a la situación del empleado público. Esa estabilidad implica básicamente que no puede una persona que se desempeña en el ámbito del Estado ser separada de su cargo sin una causa legítima y previo procedimiento que garantice el derecho de defensa. Y la consecuencia de la ilicitud de una separación de un agente del Estado es la reincorporación. A diferencia del ámbito del derecho laboral, que existe la posibilidad de que el empleador deje sin efecto el contrato de trabajo e indemnice, y no hace falta que el empleador, que el empleador en la relación de empleo privado invoque una causal para separarlo al trabajador. Lo que pasa es que en caso de que no sea sin causa, genera derecho a la indemnización. Y esa es la protección que reconoce la Constitución contra el despido arbitrario. En cambio, en el ámbito del derecho público, en la relación de empleo público, cuando se separa a un agente sin justa causa, le asiste a ese trabajador el derecho a la reincorporación. Esa es la estabilidad del empleado público. ¿A quienes alcanza esa estabilidad? ¿A todos los agentes del Estado? No. Solamente a quienes revistan en planta permanente. Quienes son contratados, quienes están en un interinato, quienes son personal temporario, transitorio, gabinete. No tienen personal de gabinete, no tienen derecho a la estabilidad. Ese es uno de los puntos neurálgicos de empleo público. El otro punto neurálgico es la potestad disciplinaria, que es justamente la potestad que tiene el Estado de ejercer un contralor respecto a la conducta de los agentes del Estado, y en caso de que los agentes se encuentren incursos en una falta, seguir un procedimiento para sancionarlo. Ese procedimiento está vinculado de alguna manera con la estabilidad del empleo público, en el sentido de que no puede ser separado, como les he dicho, de su cargo un agente que reviste en planta permanente sin previo procedimiento que garantice el derecho de defensa. Ahora, les voy a dar la última precisión importante con respecto a empleo público, que es que en la Constitución de la provincia, la Constitución garantiza el sumario previo antes de la cesantía, antes de una sanción que expulse al agente público. O sea, ante una sanción expulsiva, sea cesantía o exoneración. No, en realidad de cualquier falta. De cualquier falta. Las únicas faltas que en principio no hace falta sumario son las objetivas. Pero la Constitución no discrimina eso. Entonces eso ha sido un desarrollo pretoriano de interpretación de la Constitución de la provincia, donde la Corte ha dicho el sumario debe leerse como respeto del derecho de defensa, como procedimiento previo que garantice el derecho a ser oído de la gente cuando se trate de faltas objetivas. Cuando se trata de faltas objetivas, que el típico ejemplo son las inasistencias injustificadas, ¿qué dice la Corte? No hace falta llevar adelante un sumario, porque ¿qué es lo que procura el sumario? El sumario procura determinar el acaecimiento del hecho de la falta y la autoría de la falta. Como cuando se trata de inasistencias injustificadas, no hay que indagar, no hay que investigar, porque lo que le consta a la administración es que no se presentó a trabajar tantos días y que no justificó esa inasistencia, entonces ahí la Corte dice, no hace falta estrictamente un sumario. Ahí se debe leer que cuando la Constitución dice sumario, lo que se debe garantizar es un procedimiento previo en el que se respete el derecho de defensa de la gente. Eso es, a grandísimos líneas, la categoría de empleo público. Les voy a aclarar unas cosas, chicos, antes de entrar en los casos prácticos. En primer lugar, que esta clase, como su nombre lo indica, son clases prácticas, que presuponen que ustedes ya han visto la clase teórica que está en el aula virtual,
de modo tal que pueden aprovecharla esta clase, hacer los casos hipotéticos o las situaciones que les planteamos para trabajar y hacernos las preguntas sobre las inquietudes que tengan. Pero no es repetir la clase teórica, ni tiene que ser una clase donde solamente hablemos los docentes. Por eso les pido que prendan sus cámaras y que participen. Si yo les pregunto si han visto los casos que hemos dejado pendiente hace 2 semanas, por favor tengan la delicadeza de responder. Y ahora, cuando trabajemos en los casos, los quiero escuchar a ustedes. ¿Mm? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren preguntarme algo de obra pública, de empleo público, o quieren que trabajemos ya con los casos? Bueno, Vira, subido ahí, estoy viendo que ha subido obra pública Voy y ha subido el compartiendo. trabajo, los casitos de empleo. Sí, se los he subido al chat también, a los que no lo Bueno, tienen bajado. bueno. Trabajen sobre los 2 casos entonces y en 20 minutos nos vemos, chicos. Avísenme cualquier cosa, chicos.
Ujú.
¿Por qué no aparece? Ahí está. Vir. Es una Virginia. Sí, aquí estoy. Aquí estamos nosotros también. ¿Con cuál caso quieren comenzar? ¿Cómo van, chicos? Bueno, empecemos con el caso práctico 1. ¿Con el de empleo o con el de obra pública? Obra Obra pública. pública, obra pública. Para. Así lo comparta. Bueno. ¿Por qué no nos vamos nosotros? ¿Lo ven ahí? Sí. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, el caso que dice que una empresa constructora es contratista de una obra convocada por el Ministerio de Educación de la provincia, destinada a construir una escuela en la ciudad de Monteros. 9 meses después, dice, de que estaba notificada la adjudicación, la empresa recibe una carta documento que le remite el comitente, que es el Ministerio de Educación, con el siguiente texto: intimo a usted para que en el plazo perentorio de 5 días efectúe la entrega de aquella obra prevista en la primera etapa del proyecto, bajo apercibimiento de multa y o rescisión del contrato. El apoderado de la empresa responde a esa comunicación mediante una
carta documento en la que dice que el supuesto atraso imputado a la empresa en la entrega de las obras previstas para la primera etapa del contrato se encuentra debidamente justificado por los siguientes motivos, que son de su conocimiento. La sensible demora en la entrega del predio por parte de esa repartición que tardó meses en habilitar el terreno para los trabajos, las persistentes tormentas que durante los meses de enero y febrero impidieron el normal desarrollo de las tareas, y 3, la reciente devaluación del peso que incidió en forma negativa en los costos operativos, imposibilitando en los hechos el comienzo de los trabajos con el presupuesto aprobado. Formula reserva de promover las acciones en sede judicial en caso de imponerse sanciones. La primera pregunta les dice, ¿qué clase de contrato administrativo se celebró? Sería uno de los tipos de contrato administrativo para efectuar una obra pública, que justamente... Muy bien, es un contrato de obra pública entonces, ¿ah? Sí. Muy bien. ¿Considera que será procedente las sanciones a la empresa contratista? ¿Profe? ¿Consideran que el retraso, digamos, es justificado o no? Ahí alguien hablaba, quería hacer una pregunta. No veo quién es. Sí, 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 justo estaba viendo el punto 2 sí. y no sé, me parece que el plazo de 5 días de alguna manera es muy acotado. Si bien en el artículo 35, no sé si estoy interpretando bien, de la Ley de Obra Pública de la Nación, sí se puede establecer Provincia tiene que sanciones, aplicar, pero... ¿no? ¿Cómo? Pues se aplica, acuérdense que es provincia, Ley de Obras Públicas de la provincia, no hablen de la nación. El decreto reglamentario. 5480, bueno, creo. bueno, igual lo podría trasladar por el hecho de que si bien puede aplicar sanciones debido a la importancia del retraso, lo justifica de alguna manera, también lo vi en la clase de la profesora, cuando hay motivos suficientes, como por ejemplo el retraso en la entrega del terreno, que hace alusión. Uh-huh. Bien, no sé si estaría bien contestada así. El retraso en la entrega determina la demora en el inicio, eso es así. ¿Por qué? Porque es una condición para iniciar la obra. Hasta tanto Claro. no se le entregue el predio en el que tiene que realizar la obra, el contratista no puede empezar. Eso es una de las condiciones para el inicio de la obra. Aparte, digamos, de que se hace entrega, se firma el acta de replanteo, se llama, y se hace entrega del terreno, la consecuencia jurídica de la firma de esa acta, que la habrán escuchado en la clase teórica, es que comienzan a partir de ahí a correr los plazos de ejecución de obra. Acuérdense, o sea, la entrega del terreno es decir, una vez que usted le entrega, a partir de ahí es el plazo. Exactamente. Por eso, la demora no tiene que ver con el plazo cumplido. El plazo empieza a partir de la entrega de el terreno y la firma del acta de replanteo y de inicio de obra para el cumplimiento, digamos, Eso con respecto a ese argumento. Con respecto al otro argumento, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay condiciones para que se justifique un pedido de prórroga para el cumplimiento del contrato. Una de las condiciones es que se traten de supuestos sobrevinientes e imprevisibles que retrasen la obra. Entonces, ahí dice las tormentas en enero y febrero. ¿A ustedes les parece que eso es un supuesto imprevisible? Esa es, como verán, chicos, una cuestión fáctica. Tiene que ver con cuestiones de hecho, con el análisis de la situación concreta. En Tucumán sabemos que en época estival, en verano, llueve. Entonces, para eso está puesto ese argumento. Podría haber previsto el contratista cuando presenta su pliego, podría haber previsto en el tiempo de duración de la obra las demoras que le provocan las tormentas de verano. Es como cuando nosotros hacemos algo en la casa, sabemos que si llueve hay ciertas cosas que no se pueden hacer.
también acuérdense lo siguiente, como dice la doctora, eso es una cuestión fáctica, objetiva, prevista y reglamentada en la ley. La ley establece, digamos, la posibilidad de prórroga de plazo en función de las lluvias que haya y la cantidad de milimetraje de agua caída. Y en función de eso se prorroga el plazo, que lo tienen que solicitar en forma previa, el contratista, poner en conocimiento. Bueno, acuérdense que, de lo de no haber visto, existe lo que son la orden de servicio, digamos, libre de orden de servicio y de pedido. Está del contratista y de la administración. Ahí, cuando hay lluvias, conforme el procedimiento previsto en la ley, se tiene que pedir la prórroga del plazo. No cumplido el plazo, ese es anterior al cumplimiento del plazo de la obra. ¿Está? Profesor, Sí. entonces la mora es automática y una excepción sería pedir la prórroga sí o sí, digamos. Si no entraría en mora automática. O sea, para evitar la mora, el contratista tiene que poner en conocimiento de la administración las dificultades que tiene durante el plazo para la ejecución de la obra para concluirla en término. Perfecto. Inclusive la cuestión sobreveniente, porque eso tiene que ver, o sea, ni aún en la cuestión sobreveniente del aumento de costos, que es lo último. Que tampoco es imprevisible, porque eso, también hay fallos donde dice que en Argentina no se puede argumentar que la devaluación es imprevisible. Sí hay alteraciones extraordinarias que provocan un ajuste. Por ejemplo, en un contrato donde el objeto son insumos importados, si hay una prohibición de ingreso de esos insumos o se le ponen impuestos a la importación tan elevados que tornan realmente imposible de cumplir el contrato, entonces hay herramientas inclusive para reconducir ese contrato, que se llama la renegociación, o sea, lo que se procura en el ámbito de los contratos administrativos, como les he dicho al principio, es mantener la ecuación económica financiera del contrato para llegar a buen puerto, para llegar a que se cumpla con el objeto de ese contrato. Y como les he dicho, como son contratos a veces muy largos, en el interín del cumplimiento de la ejecución se pueden producir situaciones imprevisibles. Ahora, no basta invocar la devaluación del peso porque eso acontece y cuando un oferente presenta su pliego, tiene que prever eso. Porque si no, inclusive puede afectar, fíjense chicos, potencialmente la igualdad, inclusive con respecto a los oferentes que no resultaron adjudicatarios. Por ejemplo, el oferente A hace una oferta por 50 millones de pesos. El oferente B hace una oferta por 30 millones. ¿Cuál resulta más atractiva a simple vista? La de 30 millones. Pero resulta que el oferente A contempló en el valor de la oferta los aumentos eventuales, mientras que el oferente B no. Entonces, durante la ejecución del contrato termina incrementándose aquello que provocó la exclusión de la oferta A. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es cualquier situación sobreviniente, es una situación sobreviniente que no se pudo prever. Y como les ha dicho Martín y uno de ustedes, chicos, tiene que el contratista, cuando se le presente esa situación que trae aparejada una demora, debe ponerlo en conocimiento de la administración. ¿Qué dice después? ¿Son atendibles los motivos? Bueno, es lo que hemos conversado, chicos. En caso que dice eso no... Si la administración rescindiese el contrato, ¿qué recursos o acciones podría interponer la empresa en sede administrativa o judicial? Eso tiene que ver con las clases anteriores, chicos. O sea, tiene que agotar la vía y tiene que, luego de agotada la vía, interponer la demanda dentro del plazo de caducidad.
que es proceso administrativo. Después, en caso de rescindir el contrato, ya está. Ah, bueno, perfecto. Pues básicamente Doctora, eso sería... perdón, en ese caso sería el recurso de alzada por el que tendríamos que ir si estamos hablando de que es el No, Ministerio. No, y eso ya lo has aprobado. Escúchame, el recurso de alzada es contra la administración descentralizada, contra el acto del órgano superior del ente autárquico. El ministerio es administración centralizada. Por ende, ¿cuál es el recurso que debe articular? ¿El de reconsideración podría ser? Puede ser facultativo, pero el que o sí... si no, el jerárquico. El jerárquico, porque al ser un acto emanado del ministerio, tiene que resolver el órgano ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Buenas tardes, doctor. A mí me gustaría acotar que habría que ver si la rescisión del contrato está incluido dentro de las causales de rescisión por parte del comitente, porque capaz que es válida la rescisión. Si es inválida... No, sí puede ser válida. Eso es importante, chicos, que sepan para la vida en general del ejercicio. El hecho de nosotros tener vías para cuestionar un acto, para demandar, no significa que me asista razón. Es decir, puede estimar el contratista que es ilegítima la rescisión y que después un juez eventualmente decida que es legítima. Lo mismo, acuérdense que siempre, por lo general, los contratos administrativos en forma previa existen lo que son los pliegos de base y condiciones generales particulares y las condiciones técnicas generales y particulares, donde está previsto casi todas las situaciones que se pueden dar en el marco de la ejecución del contrato, como también en la ley de obras públicas y también es de aplicación a la relación contractual la ley provincial de procedimientos administrativos o eventualmente la ley nacional de procedimientos administrativos. Toda una normativa de derecho público de manera directa y subsidiaria, una normativa de derecho común que es de derecho privado, en este caso, pues, el Código Civil, etc. Eso que les dice Martín está más desarrollado en la clase de procedimiento de selección. Ustedes van a ver, cuando vean, si quieren, repásenla las que ya lo han visto, a la luz también de obra pública, el bloque normativo que regula la contratación del Estado es, como les ha dicho Martín, se nutre en el ámbito de la provincia, primero por la Constitución, que dice que la selección del contratista del Estado tiene que ser como principio por licitación pública. Luego tenemos la Ley de Administración Financiera, que también repite ese principio y después establece las excepciones a la licitación pública, que son los supuestos de contratación directa, los supuestos de licitación privada y concurso de precios. Después de la Ley de Administración Financiera tienen, para los contratos administrativos en general, el régimen de contrataciones de Estado de la provincia, de contrataciones públicas de la provincia, que es el decreto, no me acuerdo cómo se llama ahora, decreto de acuerdo. De contrataciones, no importa. De acuerdo, 1023 es el nacional, ¿verdad? No, ese es de la nación. Ese de la nación, el de la provincia es 2102, si no me equivoco. Sí, 2102. Ese es el régimen, chicos, que es bastante exhaustivo de contrataciones de la provincia. Luego, como régimen especial, está la Ley de Obras Públicas, que se aplica, y en lo no regulado por la Ley de Obras Públicas y que sea compatible, se aplica el 22/01, creo que es. 22/01. Ese es, profe, 22/01. Sí, señor. Ese decreto es por lo general para cuando las contrataciones no tienen por objeto suministro, servicio, etc. Así es. Bueno, pasamos ¿hay alguna duda al respecto de esto? ¿Alguna duda al respecto de esto? Sí, profesor, una pregunta. ¿En este caso no se aplicaría el tema de las cláusulas exorbitantes que era de la unidad anterior? No, las ¿Pero cláusulas... por qué en este caso? ¿Para qué lo quisieras aplicar? Digo porque, como habíamos visto, no se aplicaba más que nada cuando justamente en esta relación interviene el Estado y un particular,
por todas como las potestades o las Sí, facultades que tiene él, por que son supuesto, distintas pero- que el derecho privado? No, así es, pero no sé en el caso concreto dónde querés invocar una cláusula exorbitante, eso lo te pregunto. Porque En dentro de toda, las a ver, facultades perdón, en de toda dictar relación, sanciones, por eso decía. discúlpame, para que se te Sí. aclare. No, eso no es Para- no es cláusula exorbitante, eso es el régimen que está contemplado en la Ley de Obras Públicas, expresamente. Claro, a ver, para que las aclaremos bien. Las cláusulas exorbitantes se aplican a toda relación contractual que establezca el Estado entre particulares y que Con tenga... particular. Con particulares, perdón, entre el Estado con particulares y que tenga por objeto la realización de una contratación en ejercicio de función administrativa. Porque el Estado, tengan en cuenta que también como persona de derecho privado, por ejemplo, el Banco Nación puede realizar una contratación privada, o sea, está cuando contrata como banco, abre una cuenta corriente, etcétera, etcétera, es de aplicación a normativa de derecho privado. ¿Está? Perdóname, le voy a hacer una aclaración Sí. porque ya sé a qué podés estar apuntando. Dentro de las características, a eso puede ser que te refieras, dentro de las características que tiene el contrato público, una de las características es que tiene un régimen que lo diferencia del régimen de derecho privado, y uno de los poderes que tiene, que lo coloca al Estado en una situación de desigualdad con respecto al particular, es el poder sancionatorio, el poder disciplinario en el marco de ese contrato. Eso sí es así, porque si vos pensás en un contrato entre particulares, uno de los contratistas no puede sancionar al otro, tiene una potestad de contralor, eso sí es así. Claro. Perdón. Sí, sí, lo que le decía es que esto es lo que estás diciendo vos en el marco de una relación, el Estado puede establecer una relación de contractual de derecho privado del Banco Nación, acuérdense, un ente estatal, la misma ley lo define como un ente autárquico, pero cuando abre una cuenta corriente bancaria se maneja en el marco del derecho privado. Distinto cuando el Banco Nación necesita realizar una sucursal en Monteros. Ahí sí rige toda la normativa de derecho público. Cuando rige la normativa de derecho público, en ejercicio de función administrativa para la realización de una obra, estamos en el marco del derecho público y ahí se aplica la normativa de cláusulas exorbitantes, es decir, esta posibilidad de prerrogativas estatales en la relación contractual que tiene el Estado en ejercicio de esa función. Digamos, todo esto tiene que ver con la posibilidad de aplicación de ese marco normativo genérico, pero que también participa, como toda relación jurídica, del ejercicio de la función administrativa. ¿Está? Otra, chicos, por ejemplo, otra de las potestades que tiene es la interpretación final del contrato. Cuando hay una controversia entre el Estado y el contratista en cuanto al alcance de alguna pauta del contrato, el que en definitiva va a dar la interpretación final es el Estado. Esa es otra de los ejemplos de las potestades que tiene el Estado en la relación de contrato público y que lo coloca el Estado por encima. No hay una igualdad de las partes como ocurre en el ámbito del derecho privado. ¿Y en qué se justifica esa diferencia en el estatus de los dos? En el fin público comprometido en la realización de ese contrato. Otra, y la típica, que también es muy importante en contratos administrativos, es el ius variandi, que se llama ius variandi. ¿Qué es el ius variandi? Es la posibilidad que tiene el Estado de modificar unilateralmente el objeto del contrato. Y el co-contratante se tiene que avenir a esa modificación. Tiene una limitación cuantitativa y cualitativa para que sea lícito el ejercicio de esa facultad de modificación en cabeza del Estado. Cuantitativa es hasta el 20% de aquello que se contrató, de aquello que fue objeto del contrato. Por ejemplo, suministro de 100 bancos para una escuela. En vez de 100 bancos, durante la ejecución del contrato, el Estado pide la provisión de 120.
O a la inversa. O a la Claro, inversa. ahí es donde puede ser un 20% máximo o mínimo. En más o en menos. Así es. Y otra limitación es la cualitativa, que es aquello que se contrató, el objeto, la índole. Por ejemplo, si yo contraté el suministro a los bancos, no puedo además pedirle que me suministre computadoras. Tiene que ser el mismo objeto que se contrató. Y otra limitación a la que alude la doctrina es la motivación de la necesidad. O sea, que verdaderamente sobrevenga alguna situación que no previó la administración cuando elaboró los pliegos. Bueno, ¿alguna otra duda respecto de este tema? Bueno, pasamos al otro caso práctico. Vir, ¿qué nos puedes poner, por favor, en pantalla el otro caso práctico? Sí, ahora lo pongo. Gracias. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Bueno, leo el primero de los El señor Antonio Gramajo, empleado de planta permanente del Ministerio de Economía de la provincia, con 10 años de antigüedad, se ausentó injustificadamente y sin ningún aviso de su puesto de trabajo durante 20 días discontinuos durante 2019. El artículo 34, inciso 1 de la ley 5473, que es el régimen de empleo público, establece que es causal de cesantía cuando el empleado incurre en inasistencias injustificadas que excedan de 6 días discontinuos en el año calendario. Recibido el informe de la oficina de personal, se corre vista al empleado por 5 días, por 5 días al señor Gramajo, para que formule las manifestaciones que estime pertinentes. El señor Gramajo presentó descargo procurando dar una explicación sobre la situación. Considerándose debidamente resguardado el debido proceso adjetivo y previo dictamen jurídico, se dicta el decreto 555/3, por medio del cual se aplica al señor Gramajo la sanción de cesantía. En sus considerandos, el decreto sostiene que la infracción era objetiva, pues la cantidad de días de ausencia injustificada se encontraba acreditada documentadamente mediante el sistema de registro de asistencia por huella digital, con lo cual no requería de mayores diligencias ni averiguaciones por parte de la administración. Baja Vir un poquito, por favor. No. ¿Puede el señor Gramajo demandar su incorporación al puesto de trabajo? ¿Tenía derecho a la estabilidad? Sí. Les leo todo porque es más o menos Lo mismo. ¿Puede un empleado que goza de estabilidad ser desvinculado por causas disciplinarias? ¿En qué condiciones? ¿Qué recaudo debe observarse en este último caso? ¿El procedimiento seguido satisface la exigencia del 14 de la 5473 y del artículo 40, inciso 8 de la Constitución de la provincia? Sí, abajo. ¿Puede demandar la reincorporación? De poder demandar, puede demandar, como les he dicho yo, pero ¿le asiste razón? Acuérdense que ustedes cuando vayan a resolver o cuando vean, siempre lean. Estamos hablando de que el señor Gramajo es un empleado planta permanente. Acuérdense que el derecho a la estabilidad alcanza únicamente a aquellos empleados que revisten la condición de planta permanente. Dice con 10 años de antigüedad. Entonces, ¿qué implica el derecho a la estabilidad? El derecho a la estabilidad es el derecho a ser reincorporado en el mismo cargo o nivel escalafonario alcanzado cuando la desvinculación resulte ilegítima. ¿Está? Entonces, en este caso tenemos que Gramajo era un empleado planta permanente, por ende está alcanzado por el derecho a la estabilidad previsto en el 40, inciso 8 de la Constitución de la provincia y en el 14 bis de la Constitución de la Nación. Entonces tiene derecho a la estabilidad. Y se puede un empleado que goce de estabilidad ser desvinculado por causa disciplinaria. Ahora, ¿puede darse eso? ¿Y qué requisito es necesario?
No se escucha. Perdón, Sí. pensé que estaba hablando con el micrófono Ahí está. también. Sí, justamente tiene que estar con la causa justificada. Sí puede darse por eso, pero justamente tiene que tener como la envergadura y la magnitud suficiente para que ¿Y qué se procedimiento complete. especial previo tiene que darse? Tiene que Creo que haber un debe sumario. existir el sumario, sí, Un sumario debe estar administrativo fundado en previo. una causa legal y garantizar el derecho de defensa. Perfecto. Bueno, Muy bien. Dice, bueno, ella dijo en que el recaudo procedimental, el procedimiento seguido en el caso, satisface lo previsto en el artículo 14. El hecho de que no se haya llevado adelante un sumario administrativo previo y únicamente se le haya dado derecho de defensa, digamos, Derecho a ser oído. derecho a ser oído. Sí. Se da el recaudo del sumario previo previsto en el 40, inciso 8 de la Constitución. ¿A usted No. qué les parece? No. No, bueno, pero en esta Eso es lo que yo les decía, que la jurisprudencia de la Corte de la Provincia, cuando interpreta el alcance de la exigencia del 40, inciso 8, dice que cuando se tratan de faltas objetivas que no necesitan una investigación, la exigencia de sumario de la que habla la Constitución debe leerse como la garantía del derecho de defensa de la persona, que se le dé la posibilidad de ser oída. No necesariamente llevar adelante todo un procedimiento de investigación si no hay que investigar. ¿Estamos? Diferente sería si se le imputa, por ejemplo, que como pasó en la facultad, que había habido una investigación por haberse insertado en los expedientes administrativos de los alumnos notas apócrifas. Ahí eso... Hay que determinar o no la existencia del hecho. ¿Y quién lo ha cometido? ¿Quién lo ha cometido? O sea, una serie de circunstancias que obligan una necesaria investigación. Exactamente. Acuérdense en esto, en el sumario administrativo, que por el que puede tocar, siempre que ya lo han visto en la huella anterior, que tiene que ver con los principios del procedimiento administrativo. Acuérdense que la búsqueda de la verdad material, el principio inquisitivo y todo este tipo de cuestiones, que cobran mayor relevancia en este procedimiento especial que es el sumario administrativo. Entonces, acá se acentúa la operatividad de estos principios en el desarrollo de estos procedimientos especiales como ser el sumario administrativo. ¿Qué hay? ¿Va Javier? Hay más casitas. No, hay más casos acá. ¿Cuántos son? 4, creo. Bueno. La señora Encarnación Espulla. No, baja, por favor. Soy. Ahí está. La señora Encarnación Espulla fue designada como empleada de planta transitoria del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia mediante decreto 111/3 el día 1 de octubre del 2013. El día 1 de octubre del 2019 se dicta un decreto por medio del cual se deja sin efecto la designación como empleada transitoria de la señora Espulla. El decreto explica suficientemente los motivos por los cuales se deja sin efecto la designación, los cuales en principio lucen razonables. Sin embargo, la señora Espulla considera que luego de haber prestado servicio durante más de 5 años, había superado con creces cualquier periodo de prueba, habiendo quedado consolidado su derecho a la estabilidad por el transcurso de un lapso de tiempo tan prolongado. ¿Puede la señora Espulla demandar su reincorporación? Para responder a ello, reflexione sobre lo siguiente. ¿Tenía la señora Espulla derecho a la estabilidad? ¿Cuáles son los requisitos para acceder al derecho a la estabilidad? ¿El transcurso del tiempo juega algún papel en el caso? Quid del periodo de prueba que establece la normativa. Bueno, entonces, ¿qué tipo de empleada es la señora Espulla? ¿A qué categoría de empleada pertenece? Planta transitoria. Entonces, ¿está alcanzada por el derecho a la estabilidad? No. No. Para planta permanente. Muy bien. Muy bien. Escúcheme, ¿y el transcurso del tiempo, haber sido 3 años planta transitoria, le genera algún tipo de derecho a la señora Espulla? Tiene derecho a ser reincorporada, la convierte
en planta permanente el transcurso del tiempo? No, chicos, no. El transcurso del tiempo nunca puede convertir un cargo que es temporario en planta permanente, porque supone la previsión presupuestaria y la creación del cargo bajo esas características. Y un acto administrativo de designación por el órgano competente, como recaudo. Para que uno pueda ingresar a la administración pública, hay 2 presupuestos que se tienen que dar siempre sí o sí. Obviamente las condiciones de categoría de planta permanente. Primero, la vacancia del cargo, lo que implica, digamos, la no cobertura y a su vez la cuestión presupuestaria. Y la segunda es el acto administrativo expreso de designación. ¿Está? Bueno, esos son 2 requisitos que sí o sí tienen que existir para que el empleado adquiera la condición de empleado planta permanente. Circunstancias que acá no se dan. Se acuérdense siempre ese tipo de cuestión. ¿Está claro esto? Con respecto al periodo de prueba, tanto el ámbito nacional como el provincial prevén un periodo de prueba para el personal que ingresa en planta permanente, que creo que en la provincia es 6 meses y en la nación es 1 año. Sí. O al revés. No me acuerdo bien si en la provincia 1 año, en la provincia 6 meses y en la nación 1 año. Sí, en la provincia 6. Bueno, ese periodo de prueba, ¿cuál es el espíritu, la intención del legislador en esa norma? Que la administración pueda evaluar la idoneidad de esa persona, que es una de las condiciones para acceder a los cargos públicos, para desempeñarse en la administración pública. Esa es la razón de ser del periodo de prueba. Vamos al otro caso. Bueno, ahí sí, perdón, pero ahí sí les quería aclarar que una vez designado y pasado el periodo de prueba, por lo general ya de pleno derecho se adquiere la condición, ¿está? Ahí sí ya no hace falta un nuevo acto administrativo que los incorpore. No, e inclusive la administración no puede, vencido el periodo de prueba, o simplemente vincular. Decir que como está en periodo de prueba, lo deja sin efecto. Tiene que decir por qué no es idónea la persona para permanecer en la administración pública. Profe, después del periodo de prueba queda como, digamos, empleado en planta permanente. Sí. Cumplido el plazo de pleno derecho, está incorporado ya en la condición de empleado planta permanente. Gracias. Vamos al tercero, chicos, entonces. El señor O'Donnell fue designado como empleado de planta permanente de Fiscalía de Estado, categoría 21, mediante decreto 333, de fecha 1 de febrero del 19, el cual le fue notificado en la misma fecha. Sin embargo, ese mismo día, por razones personales, el señor O'Donnell tuvo que ausentarse imprevistamente de la provincia sin poder comenzar a prestar funciones en forma efectiva. Esta situación se mantuvo hasta el 1 de octubre del 2019, cuando el señor O'Donnell regresó a Tucumán y pretendió tomar posesión de su cargo. Sin embargo, al presentarse a cumplir tareas, tomó conocimiento del decreto 444 de fecha septiembre del 2019, por medio del cual se dejaba sin efecto su designación como empleado permanente. El señor O'Donnell considera que, habiendo sido notificado de su decreto de designación y habiendo transcurrido el periodo de prueba previsto en la ley 5473, había adquirido estabilidad y por lo tanto su designación no podía ser revocada sin más. Vamos a las preguntas. ¿Puede el señor O'Donnell demandar su reincorporación al puesto de trabajo? Para responder a ello, reflexione. ¿Tenía derecho a la estabilidad del empleo público? ¿Cuáles son los requisitos para acceder al derecho a la estabilidad? ¿Cuál es el periodo de prueba que establece la normativa y de qué forma debe computarse? ¿Qué opinan, chicos? Es un poco parecido al primer caso, porque, o sea, sí, si bien sí tenía derecho a la estabilidad, pero también, o sea, se ausentó sin avisar nada.
Entonces no creo que tiene pueda. derecho a la estabilidad. La cuestión, acá acuérdense siempre lo que estamos diciendo en relación jurídica. Acá existe una relación jurídica de empleo público, donde existen derechos y obligaciones. Para que surja el derecho, primero tiene que establecer el cumplimiento de una obligación con carácter legal. Existe lo que se llama la toma de posesión del cargo, para a partir de ahí, esa designación comienza a producir los efectos jurídicos correspondientes. Acá hubo una designación, pero él nunca tomó posesión efectiva del cargo, ¿está? Por ende, la relación jurídica no se constituyó de manera perfecta en sí entre la administración y el empleado público en ese sentido. Entonces, él nunca llegó a asumir ni a cumplir la función, porque nunca prestó servicio. Si usted se pone un año, pasó sin prestar servicio. Es decir, nunca tomó una posesión efectiva del cargo, por ende, nunca se materializó u operativizó esa relación de empleo público por el incumplimiento de una obligación de carácter legal por parte del señor, ¿cómo se llama? O'Donnell, ¿está? Él tenía obligación legal de, una vez designado, presentarse en la oficina y decir: yo soy el señor O'Donnell, vengo a tomar posesión del cargo y a prestar servicio. Al no haberse materializado ese comportamiento, por ende, no se perfeccionó esa relación jurídica. Ni se desencadenó el periodo de prueba. Ni se desencadenó el periodo de prueba. O sea, jamás se materializó la relación de empleo, jamás se operativizó la relación de empleo. ¿Está? ¿Esto claro? Bueno, sí. Vamos a ver la última entonces. La señora Manuela Rosas prestó servicios como contratada cumpliendo tareas administrativas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria durante 20 años. Los contratos se celebraban por el plazo de 5 años, siendo renovados sucesivamente y en forma ininterrumpida durante el lapso señalado. Sin embargo, luego del vencimiento del último contrato y aduciéndose que la nueva gestión no consideraba necesaria la continuidad de los servicios de la señora Rosas, se le comunicó que su contrato no sería renovado. ¿Tiene la señora Rosas derecho a demandar la reincorporación a su puesto de trabajo? ¿Tenía estabilidad? ¿Tendría derecho a demandar una indemnización? ¿Qué sostiene al respecto la jurisprudencia de la Corte de la Nación? ¿Cuál sería eventualmente el fundamento normativo de dicha indemnización? No es una empleada que esté en planta permanente, la señora de este caso, entonces no tendría el derecho a la estabilidad. Muy bien. Y por ende, ¿tiene derecho a demandar la reincorporación? ¿Puede ser reincorporada? ¿Puede pretender la reincorporación? No. Porque es inherente, el derecho a la reincorporación es inherente a un aspecto de la estabilidad. Una manifestación jurídica de ese derecho. Claro. Ahora. ¿Qué sí puede? Pedir una indemnización por la doctrina sentada en el fallo Ramos. Muy bien, muy bien. Pero, ojo, ¿no? Porque ahí tengan en cuenta el término indemnización. El término indemnización, tengan presente que hace referencia a la relación de empleo privado. En realidad, lo que está pidiendo es una especie de compensación. Pero en Ramos lo que hace la Corte, si lo han leído a Ramos ustedes, chicos, lo que hace la Corte es decir que hay una desviación de poder, o sea, acude a la responsabilidad del Estado. O sea, que después lo van a ver ahora en las próximas. A lo que yo apuntaba es decir que no toma una cuestión de derecho privado para la aplicación en el ámbito del derecho público, sino que la Corte lo que toma es un instituto de derecho público para aplicarlo de manera analógica, digamos, a la posibilidad de resarcimiento a la señora, ¿cómo se llama? Rosas, ¿está? Que es lo que hace en Ramos. En Ramos la Corte, que se ha dado una situación fáctica similar,
le reconoce el derecho, digamos, a una compensación al señor Ramos aplicando un instituto de derecho privado que tenía que ver con el tema de desviación de poder y una indemnización por daño y perjuicio por nulidad de acto, digamos, por un actuar ilegítimo por parte de la administración. Sí, ¿quién quería preguntar? ¿Alguien dijo algo? ¿Quería consultar algo? Lo que dice, chicos, Martín, de la responsabilidad, digamos, el razonamiento que hace la Corte en Ramos es el siguiente. Primero, que es importante, dice, una designación temporaria no puede, o un contrato, en este caso, no puede mutar su condición por el transcurso del tiempo, porque hay todo un régimen normativo que precede a la existencia de un cargo en planta permanente. Entonces, la pretensión de reincorporación no puede ser, porque no existe el cargo y porque el Poder Judicial no puede crear lo que no está creado, lo que no existe en la administración pública. Ahora, entonces la Corte, ¿qué dice? Pero sin embargo, por supuesto que lo pretendió, porque si no lo pretende el actor, no puede el Poder Judicial ir más allá. Pero como pretendía subsidiariamente una indemnización, la señora, en el caso Ramos, entonces la Corte dice, en cambio sí, no hay duda que la administración incurrió en un obrar ilegítimo al utilizar una categoría jurídica, que era un contrato previsto por 5 años. Para que dure 20. Que lo hizo durar 20 porque renovó sucesivamente, entonces utilizó una figura esencialmente transitoria para, digamos, sublimar un cargo de carácter permanente, una función de carácter permanente, no un cargo. O sea, esa señora Rosa se desempeñó con todas las características como si fuese un agente de planta permanente mediante la figura de un contrato. El contrato del agente está concebido para reforzar el funcionamiento de la administración. Cuando el personal de planta permanente no da abasto para determinadas funciones, entonces tiene la herramienta la administración del contrato de agentes. Supongamos ahora, exactamente. Pongamos ahora la situación de pandemia, donde el Contratar personal de salud médicos no daba abasto por esa situación de carácter excepcional. El personal de surge planta la permanente de contratación por parte de la administración. Exactamente. Y es lo que dice desviación de poder. Acuérdense que uno de los elementos del acto es la finalidad. La finalidad tiene que ser conforme a la ley. La ley le permite a la administración la contratación por un periodo de personal. Ahora, si ese periodo de 5 años se transforma en 20, hay una desviación de la finalidad dada a la ley. Por ende, hay un obrar ilegítimo de la administración y por ende ese obrar ilegítimo tiene que ser sancionado cuando causa un perjuicio. En este caso, a la señora Rosa o eventualmente a Ramos. Y eso merece ser indemnizado. Sí. Entonces, como que la administración quería encubrir una situación, digamos, de planta permanente por la otra figura, digamos, de una contractual. O sea, Exactamente. Ese es el razonamiento de la Corte, que utilizó una figura que la norma prevé para atender a determinado fin para otro fin. Y cada la administración dice, bueno, mire, no, ahora usted no puede venir y decir, no, mire, esto era contratado y ya no lo contrato más, no. Usted encubrió una situación, le dio una... Y le causó un perjuicio a esta persona. A esta persona que hace 20 años está acá y ahora eso merece ser, corresponde resarcido. Bueno, ¿hay alguna duda respecto de estos temas? A mí me quedó una duda con el caso del señor O'Donnell. Yo entendí que, que no le corresponde el derecho a estabilidad porque no se perfeccionó la relación jurídica, porque él nunca se presentó, digamos, a tomar posesión del cargo. Lo que no entendí bien es sobre lo que dijeron del periodo de prueba, que tampoco había pasado. Si él estaba contratado en planta permanente, ¿dónde aplica el periodo de prueba? ¿No es antes?
No, la planta permanente se perfecciona, digamos, una de las condiciones para que vos quedes incorporado en planta permanente es que hayas transcurrido los 6 meses en la provincia, el año en la nación, pero el año o los 6 meses de trabajo efectivo. De prestación de servicio. Claro, porque sí, justamente lo que se procura es que la administración pueda evaluar la idoneidad de esa persona. Por ende, si no ha tomado posesión del cargo, mal puede haber transcurrido el periodo de prueba. Bien, ahora sí entiendo. Ahora sí, muchas gracias. Pero el periodo de prueba es una consecuencia jurídica de haber tomado posesión del cargo y trabarse la relación de empleo. Acá nunca y se desarrollarlo efectivamente, la prestación. Absolutamente. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Bueno, perfecto, entonces. Quedamos ya para las próximas clases para el día jueves. Bueno, me ha gustado, chicos, que participen ahora, ¿no? Me gusta trabajar así. Me parece que así es útil que estemos nosotros y ustedes. ¿Mm? Bueno, perfecto, entonces. Muchas ¿Qué gracias. módulos se van a ver el otro jueves? No sé, Vir, ¿qué el toca? otro jueves toca responsabilidad del Estado y ya te digo qué más. Sí. Responsabilidad del Estado y actividad estatal interventora, poder de policía y todo eso. Muy bien. Bueno, bien, gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Doctora, disculpe, yo Sí. no me había presentado, ya había hablado con Martín, voy a participar como oyente en la clase, escucha activa y si puedo emitir un comentario, con su permiso lo hago. Así por que, supuesto que sí. Sí. Justo te lo había comentado. Sí. Arte, y se le va a incorporar, digamos, como. Bueno, como me alegro haciendo mucho. una mano también en algunas cuestiones. ¿Ah? Perfecto. Dale. Muy bien. Dale, perfecto. ¿Ah? Un gusto. Hasta la próxima. ¿No? Igualmente. Ya nos juntamos. Igualmente. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Nos vemos.